Capítulo 1. Luz de luna en una noche de blanco invernal. Un minuto pensó. No podría aguantar mucho más sin respirar. Ni siquiera entendía cómo podía aguantar tanto. Siempre perdió en las competencias de sumergidas que hacía con sus hermanos. El deporte no era lo suyo. Pero si quería seguir con vida debía seguir sin mover un músculo. Después de todo ese era el comportamiento normal de un cadáver, y entendía a la perfección que sus tres verdugos eran expertos en el comportamiento de un cadáver. Podía oírles revisando la mochila que cargaba de forma apresurada a la vez que mantenían sobre él una vigilancia férrea. Asesinos profesionales que sospecharían de su presa aun cuando le habían hundido 3 de sus armas en el pecho. Aún sentía el dolor recorriendo su columna y cortando su respiración por el traumático suceso. Movimiento. Al fin pensó. Dio un imaginario suspiro de alivio. Se acercaban a él. Lo que buscaban debía estar entre sus ropas y no en la mochila. Lo que significaba que tendría una pequeña oportunidad de salir con vida. El suelo se estremeció a 1 metro de él. Sus 3 atacantes se detienen y le rodean. Una brizna de paja doblándose cerca de su brazo derecho aplastada por un pie calzado en un material resistente pero suave. Una bota de cuero. Uno de sus atacantes se preparaba para revisar su cuerpo. Eso era todo lo que necesitaba. Una oportunidad y no más de una. Abrió los ojos al tiempo que se levantaba y llevaba la palma de la mano derecha al pecho de su asesino que abrió mucho unos ojos que en un principio le parecieron del color del barro. No se distrajo con su apariencia pues sus instintos le indicaban que cada milisegundo contaba. Cerró el puño y el hombre soltó un pequeño jipido. Las lágrimas salieron de sus ojos cuando él retorció el filo, a la vez que empujaba hacia arriba con el fin de lanzárselo a los otros 2 que ya sacaban sus espadas para volver a matarle. Luego de lanzar a su primer oponente rodeó en el suelo 3 veces hacia su lado derecho, tomó la espada que le habían tirado de las manos luego de asesinarle y se levantó dispuesto a terminar con los otros 2 asesinos, pero se detuvo en posición de guardia y con el cuerpo tenso evaluando a sus 2 oponentes y su alrededor. La maniobra tuvo un éxito a medias. Su plan original era inmovilizar a los otros 2 aventándoles a su compañero, pero por la posición del cuerpo tirado en el suelo en horizontal justo a los pies de sus compañeros, estos habían priorizado evadir el cuerpo a sacar sus espadas. Eso les salvó la vida a ambos, y ahora estaban enfrente de él sacando sus espadas y en posición de guardia, evaluando con frialdad cada uno de sus movimientos. Sí que eran feos, pensó ahora que podía tomarse su tiempo para examinarlos. 2 hombres más bien enjutos que vestían unos taparrabos de cuero suave igual que sus botas. Uno de ellos era un poco más alto que el otro y también parecía más viejo. Debía estar cerca de los 50 años, rostro algo cuadrado, cejas espesas e igual que los otros su cabello era del color de la paja seca. El otro que parecía tener unos 35, llevaba un arco a su espalda y un carcaj de flechas, además de su espada. Ambos llevaban unos pequeños morrales. Su piel era. Se dio de cuenta que no era que los encontrara feos, sino que le provocaban asco. El tono de su piel le recordó a algo podrido y lleno de pus. Sintió ganas de vomitar al notar que algo parecía moverse sobre la piel del torso y los brazos. Como pequeños parásitos apenas perceptibles. Sus ojos eran del mismo color barro amarillento que el de su compañero, y como éste llevaban el cabello corto. Con semejante apariencia le sorprendió no oler nada más que a la naturaleza que les rodeaba en el claro boscoso. Les rodeó para observar su alrededor y darse una idea del entorno. El bosque se veía oscuro desde su posición por el brillo del sol que atenuaba su capacidad de mirar más allá de unos metros en su interior. Árboles de tamaño medio con troncos firmes y muchas ramas. El claro tenía unos 10 metros de diámetro por lo que supuso que era obra de cazadores, leñadores o lo que fuera que viviera en estos bosques. Quizás de estas criaturas que trataban de matarle por segunda vez, pensando que habían fracasado en su objetivo. Mientras él observaba el entorno, los 2 hombres hicieron lo mismo entrecerrando sus ojos y dirigiendo sus miradas a su pecho. Allí estaban los 3 agujeros que dejaron las espadas que portaban cuando las hundieron en su pecho traspasando su armadura y apuñalando su corazón. Lo que fue un acto más simbólico que práctico, pues su compañero ya lo había matado clavándole una espada en la espalda mientras su benefactor se debatía con los otros 2. Estaba claro que los 2 asesinos no entendían por qué razón seguía con vida después de recibir esas heridas, pero no estaban dispuestos a poner en duda lo que estaba ante sus ojos.
Por su parte él no se la pondría fácil. El 3 contra 1 había significado la derrota de su benefactor, pero él había logrado librarse de uno de ellos y les costaría el doble de trabajo pillarle por la espalda. Debía mantenerse cerca de los árboles y mantener a sus asesinos enfrente por muy riesgoso que fuera quedarse sin espacio para maniobrar. Pero ya que su benefactor había escogido el espacio para maniobrar en lugar de la peligrosidad del rincón y terminó con 3 espadas hundidas en el corazón, él pensaba tomar la segunda opción y arriesgarse a que le encerraran. Quería seguir observando su entorno y familiarizarse con este lugar que no conocía ni en sueños, pero los dos hombres se dieron cuenta de su estado desorientado y decidieron atacar y aprovechar su ventaja. Había sido demasiado obvio al mirar sus alrededores con impaciencia. Debió esperar con calma y fingir precaución, pensó deteniendo un mandoble del de la derecha y apartándose para esquivar un tajo del de la izquierda, echándose 5 pasos hacia atrás y dejando un árbol a su espalda para que no pudieran rodearle. El de la derecha sonrió triunfante y dio un pequeño siseo hacia su compañero haciéndole un gesto con la cabeza para que se separara de él. Al parecer la idea de encerrarse a sí mismo dejando un árbol a su espalda le parecía estúpida. La verdad era que a él tampoco le pareció muy adecuada en cuanto sus oponentes se separaron y abrieron sus posiciones para atacarle a derecha e izquierda. Con esta maniobra él tendría que girar la vista a un lado para poder enfrentarse a uno de ellos dejando el otro en un punto muy difícil de visualizar. Puso cara preocupada por unos segundos mientras sus oponentes llegaban a sus lugares designados para atacarle. Luego sonrió y se lanzó contra el oponente de la derecha como si no hubiera un mañana. Menos de un milisegundo de duda y sorpresa recorrieron la cara de su oponente ante el ataque suicida que él ejecutaba. Acto seguido intentó desviar la estocada que él se disponía a hundirle en el vientre, pero no le sirvió de nada porque él saltó usando el impulso que su oponente dedujo de forma errónea que era una embestida, y al quedar por arriba de su oponente giró el brazo de la espada deslizándola por su cuello, mientras observaba sus ojos muy abiertos observándole saltar por arriba de él. Al pisar el suelo usó la inercia del movimiento para girar y quedar mirando hacia su oponente que ahora estaba de espaldas a él, mientras su otro compañero frenaba su embestida a 2 metros de su compañero, al ver que él les había engañado. El hombre que le perseguía tragó saliva y junto a él observó cómo la cabeza de su compañero caía al suelo con un sonido sordo. Él esperaba ver chorros de sangre, pero lo que surgieron fueron una multitud de hilos de un marrón amarillento que se marchitaron y evaporaron en el aire. Un escalofrío le recorrió el cuerpo y se situó en sus omóplatos al contemplar el espectáculo. El cuerpo por su parte no cayó al suelo de inmediato, sino que se quedó unos espeluznantes 10 segundos de pie ante la mirada de él y del otro asesino. Cuando se preparaba a hacer tripas corazón y rodear al cadáver que se negaba a caer para enfrentarse a su último enemigo, el hombre decapitado pareció perder las fuerzas y cayó de rodillas al suelo. Aún así, siguió sosteniendo la espada con firmeza y su cuerpo siguió tenso. Volvió a tragar saliva y empuñó su espada con ambas manos con toda la fuerza que pudo reunir, para evitar comenzar a temblar ante el terrorífico espectáculo. Por fortuna era de día. No apostaría una moneda por él mismo si esto hubiera ocurrido de noche. Jamás había herido a alguien de gravedad, y mucho menos apuñalado o decapitado a alguien. Ahora un par de minutos después de morir y despertar de nuevo ya había matado a 2 personas. Y para rematar 2 personas que le provocaban escalofríos. Pero no podía dejarse avasallar o la palmaria de nuevo y eso sí que le daba terror. Miró desafiante al último asesino muy poco dispuesto a prolongar este espeluznante combate. Lo que daría por tener una pistola pensó. No quería acercarse a estos seres tan extraños y terroríficos. Hasta empezó a rezar en su interior para que el cadáver del frente recordara que estaba muerto y cayera al suelo de una puta vez. Por su parte el asesino del arco en la espalda, que era el único que quedaba en pie, dio un rápido vistazo a su otro compañero tirado en el suelo, devolvió la vista al que estaba decapitado y echó a correr al bosque. Su cuerpo hizo intención de seguirle, pero él no se movió un ápice. Estaba paralizado de terror observando el cadáver decapitado que se negaba a caer al piso y no pensaba perseguir a otro de estos seres que lo más seguro es que también diera un espectáculo igual de aterrador si iba tras él. Miró el sol arriba de él brillando con intensidad y por primera vez en 15 años dio gracias a Dios por haberlo creado y que iluminara el lugar con su luz. Pues si existía una magia capaz de revivirlo, ¿por qué no iba a existir también un ser mágico y todopoderoso?
Un minuto de parálisis después su miedo y terror se habían esfumado y volvía a dudar de todo. Envainó la espada en su funda con un movimiento para sacudir la sangre en su filo. Luego tendría que limpiarla. El saberlo le produjo un sentimiento de repulsión, al menos la sangre era roja. Observó el dorso de sus manos, que era la única parte expuesta de su nuevo cuerpo que podía observar. El resto estaba cubierto por botas altas de cuero con tiras de cuero adornándolas, un pantalón gris, y una túnica de mangas largas, sobre la que llevaba un peto de acero. El resto de su armadura eran unos brazales y unas rodilleras. Le faltaban muchas partes incluyendo el casco. Volvió su atención a las manos. El tono era bronceado por el sol. Al girarla notó callos que supuso serían de años de práctica con la espada. Debía ser así para que este cuerpo realizara los increíbles movimientos con los que venció a esos asesinos. Bien, ahora este cuerpo era suyo y más le valía conocerlo. Se llevó las manos a la cara esperando encontrar cicatrices, pero estaba incluso más lisa que la de su cuerpo original. Al parecer sus rasgos eran finos. Por un momento se temió que él fuera igual a los dos que había matado, pero al observarlos notó que su piel también era asquerosa en las manos, por lo que concluyó que este cuerpo no era igual al de sus asesinos. Se llevó la mano a su cabello y se sintió algo extraño sosteniendo el largo cabello sujeto en forma de cola de caballo. Tan largo que pudo pasarlo al frente y ver su color negro intenso. Nunca había usado el cabello largo, pensó. Y ahora que se daba cuenta ya empezaba a incomodarle. Decidió dejar la observación de su nuevo cuerpo para cuando estuviera enfrente de un espejo y centrarse en su seguridad, que en este momento era lo más importante. Luego de examinar el lugar con calma vio su casco acerado tirado al lado de una mochila. Suponía que también era suya. Se acercó y recogió el casco. Al levantarlo se dio cuenta que estaba inservible. Había recibido un golpe en el visor que lo había deformado y la pieza era difícil de mover. Supuso que por eso su benefactor le había tirado en el combate con sus 3 asesinos. Cogió el casco y lo ató a su cintura en unas correas de cuero que sobresalían de su pantalón. Había otra prenda de un negro intenso. La levantó a ver qué era. Primero pensó que era una sábana, pero su forma y textura le indicaron que era una capa. Una capa negra muy suave al tacto y con un gran bordado plateado que parecía un lirio. Esto se consideraría bueno hasta en su mundo. Se preguntó si su benefactor sería rico. Ahora que lo pensaba, ¿cuál era su nombre? Se repetía en su cabeza cuando despertó en este mundo, pero ahora se desvanecía de su mente. Yuesosai Sinsesudo de Kak. Se le enredó la lengua tratando de pronunciarlo y le sobrevino una ligera jaqueca al tratar de recordarlo. Se agachó para pasar el mareo y se llevó la mano al rostro temiendo que lo hubieran herido sin que se diera cuenta. Hizo una rápida comprobación de su cuerpo, pero nada le dolía, por lo que volvió a su nombre. Recogió una pequeña rama seca y despejó unos centímetros de tierra para ver si podía escribirlo. Su mano se movió siguiendo las palabras en su mente y escribió unos garabatos en el suelo que le dejaron a él con el ceño fruncido. Esto parecía la escritura de alguna civilización antigua descubierta en alguna excavación. Los garabatos consistían en un rectángulo en vertical con 3 rayas en el medio, un triángulo con otras 3 rayas en medio, un rectángulo encima de lo que parecía una letra E, una S con otra raya en el medio, un rectángulo más flaco que el anterior y un palito arriba, y lo que sin lugar a dudas parecían unos lentes con un rabo muy gracioso. Yuesosai Sinsesudo de Kak. Luz de luna en una noche de blanco invernal. Tradujo su cerebro al tiempo que su conciencia se desvanecía de este mundo, justo como sucedió cuando murió no hacían ni 10 minutos. Eso le aterrorizó. El paisaje era invernal. A lo lejos las montañas eternas cubiertas de nieve. Todo alrededor estaba cubierto de capas de nieve blanca iluminada por una inmensa luna llena en el firmamento despejado de estrellas. La luna alumbraba como un sol naciente a la criatura desnuda que llevaba runas escritas con sangre en su pecho y recibía su bendición en los brazos de su madre. Brazos fríos y helados que le sostenían a solo metros de un hogar frío y solitario. La soledad y tristeza llenaron toda la visión mientras su conciencia se desvanecía y volvía a su nuevo cuerpo cargada de melancolía. Se limpió las lágrimas que rodaban por sus mejillas y se levantó deprisa borrando con su pie derecho las palabras que antes había escrito. Las mismas que estaban escritas en el pecho del recién nacido de su visión. Tu madre te trajo al mundo a cambio de su propia vida. No debiste elegir una vida tan peligrosa. Yue,
Has desperdiciado su regalo, pensó. Pero yo no haré lo mismo con el que tú me hiciste a mí. Me alejaré de las armas y me buscaré la vida de otras formas. Nuestro pacto, susurró una débil voz en su cabeza. No sé cuál es nuestro pacto. Si eres tan amable de decírmelo, entonces veré qué puedo hacer. Pero no pienso morir por nadie. Ya he tenido suficiente con una muerte prematura en mi mundo. Signo de exclamación abierta, protégela. Volvió a susurrar la voz, desvaneciéndose para siempre de su mente. Una mujer. Debió imaginarlo, pensó, recorriendo el claro con su visión. En este momento el asesino estaría lejos del lugar, preguntándose por qué él le había dejado vivir. Dudaba que dedujera que seguía respirando gracias al terror que le provocaba su apariencia y su forma de morir. Yue respiró hondo. Sí, Yue. Significaba luna. Y era su nuevo nombre en este nuevo mundo y en este nuevo cuerpo. Ahora debía averiguar quién era su benefactor y proteger a la mujer para cumplir su parte del pacto. Luego sería libre para hacer lo que quisiera. Yue miró el bosque. Ahora que lo pensaba, no tenía ni idea de dónde estaba. Había tenido una pelea a espadas y llevaba una armadura de acero. El acero era opaco y gris a pesar de estar pulido. Nada de metalurgia moderna. Sin duda era un mundo siglos por detrás del suyo, pero no su pasado. Esas criaturas no aparecían en ningún libro de historia. Como le había dicho su benefactor, esto era otro mundo. Un mundo atrasado y sin tecnología más allá de un poco de metalurgia. Y si se parecía en algo al suyo, esta época sería una abominación a sus ojos. Nada de redes, computadoras, autos o servicios médicos. Una pesadilla para cualquiera, pero la otra opción era la muerte y un dolor atroz que aún le perseguía. Era mejor no pensar en ello. Tampoco era que su vida en su mundo fuese algo hermoso. Había empezado desde lo más bajo y tenido que luchar con uñas y dientes. Gracias a sus esfuerzos se había hecho una vida, pero su final fue asqueroso. Ahora no pasaría lo mismo. Si en este mundo eran tan atrasados que aún usaban espadas, los excepcionales talentos barbáricos de este cuerpo le elevarían a la cima en poco tiempo. Yue cerró los ojos. Aún no se acostumbraba a que el bosque hablara con él. No había otra forma de describirlo. La brisa golpeando su cuerpo, las hojas tocando el suelo con suavidad, la luz del sol y los pequeños insectos moviéndose furtivamente entre las hojas secas del suelo. Yue ahogó un chillido. Se estaba moviendo. El cadáver decapitado se estaba moviendo, pensó con horror, percibiendo el movimiento que chocaba contra sus sentidos y le hacía temblar. Trató de abrir los ojos y de girar hacia el cadáver, pero no consiguió valor suficiente. Su imaginación ya le mostraba imágenes del cadáver levantándose con la espada empuñada. Sintió cómo se le erizaban los pelos del cuerpo mientras trataba desesperado de calmarse. Más movimiento. No era el cadáver. Se giró a toda velocidad hacia el lugar y abrió los ojos con un suspiro de puro alivio. El espeluznante asesino decapitado seguía de rodillas con la espada empuñada, pero el movimiento no venía de su cuerpo, sino del interior de su bota derecha. Los carroñeros de este mundo debían ser bastante rápidos para atacar a un cuerpo que llevaba apenas minutos muerto, pensó. Lo tendría en cuenta cuando le tocara dormir, si no lograba salir hoy de este bosque. El movimiento en la bota se hizo más enérgico y ya se podía ver a la criatura tratando de salir del calzado del asesino muerto. Yue supuso que ya estaría satisfecho. Se acercó hasta unos 2 metros del cadáver para ver al pequeño bicho cuando saliera de la bota. Si no se veía demasiado peligroso, le asestaría una patada por haberle dado un susto de muerte. Más le valía ser un bicho horrible porque si no se llevaría la paliza de su vida, pensó sonriendo. Para su sorpresa, lo primero que el bicho sacó de la bota fue su vómito. Una sustancia negra y viscosa parecida a aguas negras en descomposición. Bicho asqueroso, pensó. Era mejor no acercarse a él. Si le echaba esa cosa encima, vomitaría. Yue abrió mucho los ojos cuando el vómito se levantó como si fuera una membrana y se estiró para arrastrarse por la pierna del cadáver. Cuando se impulsó por segunda vez, todo su cuerpo quedó al descubierto. Lo que se veía como un cúmulo de aguas negras rodeaba una cúpula transparente de unos 4 centímetros de diámetro. Era igual al cristalino de un ojo. Debajo del cristalino se veía el agua putrefacta y de ella salían 4 tentáculos que parecían las raíces de un árbol, pero al revés. Los tentáculos eran gruesos en su base y terminaban en puntas redondeadas. Además,
Se movían como agitados por una corriente que saliera desde abajo. Yue decidió que era mejor alejarse de esa criatura. Ahora que lo pensaba, no había tiempo suficiente para que ningún carroñero se cebara con el cadáver. Esta cosa estaba con él antes de que lo mataran. Alguna especie de garrapata, o más bien sanguijuela, pensó. Estos tipos tenían parásitos rectando por su piel, quién sabe qué otros tipos de alimañas habría en sus cuerpos. Yue tragó saliva mientras se alejaba unos 3 pasos. Esperaba que ninguno de esos bichos se le hubiera pegado a él. Por su parte, la sanguijuela siguió rectando por la pierna del cadáver hasta llegar a la rodilla, donde se quedó muy quieta. Yue sabía que debía comenzar a explorar y salir de este bosque, pero no quería darle la espalda a este bicho tan raro. Su apariencia era inquietante y le estaba poniendo nervioso. Decidió sacar su espada por si acaso el bicho decidía que necesitaba un nuevo huésped. Por lo que había estudiado, pocos parásitos sobrevivían a la muerte de su huésped, pero algunos lo lograban y él no quería convertirse en el siguiente portador de esta alimaña. El bicho se levantó y Yue se puso alerta. No era el mismo movimiento que usaba para arrastrarse. Esta vez había levantado todo su cuerpo apoyándolo sobre los bordes de la membrana que lo sostenían. El bicho se volvió un borrón y ahora estaba a 3 metros del cadáver flanqueándole a él. Yue apretó su espada. Algo muy raro pasaba con esta criatura y no quería averiguar qué. Se sentía como si estuviera ante la presencia de una serpiente y no estaba dispuesto a averiguar si era venenosa o no. Embistió al bicho, que no hizo alarde de la velocidad que había mostrado en su salto, sino que se quedó inmóvil mientras él llegaba hasta su posición y blandía la espada para cortarlo en 2. Yue blandió la espada contra el bicho, que no medía ni 10 centímetros de diámetro, y este quedó dividido en 2. Quizás no era tan peligroso después de todo, pensó al ver su espada separando a la pequeña alimaña en 2 mitades. Se dispuso a retirar la espada y envainarla de nuevo con una sensación de puro alivio. Cuando hubo guardado la espada, el bicho saltó sobre su bota derecha. Está muy frío, pensó. Estaba arriba de su bota, pero se sentía como si estuviera pegado a su piel. Y sigue vivo, le informó su cerebro antes de entrar en estado de pánico al ver al bicho sin un rasguño y rectando hacia arriba por su bota derecha. Yue no se enteró de cuándo empezó a gritar. Lo que sí sabía era que en algún momento el terror le había invadido y al no poder hacer uso de su espada para atacar al bicho que estaba sobre su bota, decidió recurrir a sus manos. Grave error. El bicho era tan baboso y gelatinoso como su apariencia lo indicaba, y también estaba muy frío. Por no decir que tratar de agarrarle era imposible, sus manos le atravesaban como si fuese agua, dejándole con una sensación de visceral repulsión que le hacía sentir aún más aterrorizado. Yue no supo cuánto tiempo permaneció gritando y tratando de quitarse a la sanguijuela de encima. Lo que sí notó fue que en algún momento el bicho cayó al suelo y él no perdió tiempo para emprender el ataque con su espada. Claro que la espada había dejado de ser un instrumento de precisión y se había convertido en un garrote con el que aporreaba el suelo una y otra vez tratando de matar al engendro inmortal que le atacaba, pero era inútil. La espada daba contra el suelo cortando hojas secas y paja por igual, pero la criatura no recibía ni un rasguño. Yue estuvo golpeando el suelo hasta que se dio de cuenta que no había nada allí. El bicho había desaparecido y él estaba cortando la tierra. No había notado su desaparición. Miró desesperado sus botas temiendo que le hubiera saltado encima de nuevo, pero no estaba encima de él y tampoco sentía el frío de antes en ninguna parte de su cuerpo. Debía estar en otro lado. Giró desesperado revisando con rapidez cada centímetro del suelo del claro, hasta que al dar media vuelta su mirada se detuvo en un hombre que lucía una armadura completa con un escudo en su espalda. El hombre le observaba montado en un caballo castaño de gran tamaño. Estaba a unos 2 metros de la linde del bosque y le observaba con la visera del casco levantada y cara de incredulidad. Su piel estaba bronceada por el sol, ojos marrón oscuro y rasgos finos. Llevaba una malla de acero bajo el casco, por lo que no pudo ver su cabello. Yue por su parte sostenía su espada como si fuera un garrote, respiraba de forma agitada y sentía temblar todo su cuerpo. También estaba algo enredado con su capa. Al ver al hombre recuperó el raciocinio de golpe y escuchó más caballos. 5 segundos después otros 2 caballos salían uno detrás de otro del bosque para situarse al lado del que le observaba todavía con una expresión de asombro. Signo de interrogación abierta. ¿Yu? ¿Dónde está la mujer? Estoy seguro que los gritos venían de esta dirección. Preguntó una voz ronca de detrás del casco.
El que hablaba era un hombre musculoso y alto que montaba un caballo igual de grande que los otros dos. ¿Yu? ¿Un diminutivo de Yue? Se preguntó. Si era así, este hombre le conocía. ¿Los gritos de una mujer? Le urgió su cerebro recuperando la cordura. Él estaba gritando, de eso estaba seguro. Y no podía negar que era el único en este claro. Yue miró al hombre unos segundos tratando de recuperar la calma por completo. No había ninguna mujer. El que gritaba era yo. Dijo lo más serio que pudo. Me ha atacado una especie de sanguijuela y... Signo de exclamación abierta. Yu, no es momento para bromas. Le reprendió el hombre con un tono iracundo. Si has vuelto a hacer de las tuyas con una de las mozas. Signo de exclamación abierta. Señor, dice la verdad. Dijo el hombre de la visera levantada, y los otros dos giraron la vista hacia él levantando también sus viseras. Yo le he visto, él era el que gritaba mientras aporreaba el suelo con esa espada. Señaló la espada que él sostenía. Los hombres le observaron con caras de dudas. No aporreaba el suelo. Estaba luchando con un bicho asqueroso. Los tres hombres seguían observándole y su expresión se tornaba cada vez más despreciativa. Yue se sintió incómodo y trató de justificarse. Era la sanguijuela más fea de la existencia. Exclamó recordando el terror que le había infundido el bicho. No. No pasa nada. Dijo el hombre que habló primero, pero Yue notó el desagrado en su voz. Era evidente que ni siquiera la sanguijuela más fea de toda la existencia podía hacer que un hombre chillara como una mujer. El hombre tenía la cara algo cuadrada, con una cicatriz en la nariz que iba desde su entrecejo hasta una de sus fosas nasales. Sus cejas eran entrecanas y sus ojos azul oscuro. Su piel estaba tostada por el sol. No llevaba barba ni bigote. El último hombre también tenía la piel bronceada, rostro ovalado y una barba corta. Signo de interrogación abierta. ¿Qué ha pasado aquí? Preguntó el hombre sin retirar la mirada de él, pero Yue comprendió que se refería a los dos cadáveres. Yue estaba pensando en una forma de justificar sus chillidos, pero detuvo sus pensamientos y recordó que él no era el compañero de estos hombres. Sí, compañero, pensó Yue. La armadura de los tres jinetes estaba completa, pero sin duda era igual a la suya. Llevaban una estrella de 12 puntas bañada en oro esculpida en sus petos, el mismo casco y también las mismas capas. Entonces su benefactor era alguna especie de soldado. El hombre que hacía la pregunta se quitó el casco y lo ató a su cintura. Su cabello era negro, y se salía de la malla de acero que lo cubría. Sus canas ya empezaban a ser visibles. Yue pensó en explicarles su nueva situación, pero decidió que era mejor mostrarles. Desenredó la capa de su peto y dejó al descubierto los agujeros en él. Los dos hombres más jóvenes le miraron con asombro, pero el hombre mayor colocó una expresión de tristeza. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo ha pasado? Preguntó con tono solemne mirando los agujeros en su peto. Una emboscada. Me dijo que le atacaron por sorpresa. Eran tres. Muy buenos con la espada. Uno de ellos logró situarse a su espalda y le apuñaló. Los otros dos le remataron. Dijo señalando a los dos cadáveres. El hombre musculoso se bajó de su caballo y se dirigió al primer cadáver que estaba boca abajo tirado en el suelo, seguido del primer hombre que llegó al lugar. El de la barba se quedó en el caballo vigilando todo. Ese lo he matado cuando trataba de revisar mi cadáver. Dijo mientras el hombre empujaba el cadáver con su pie hasta dejarle boca arriba. La herida es algo pequeña para ser de una espada. Comentó. Habían retirado la espada, tuve que usar esto. Dijo apretando el puño y tensando los músculos de su antebrazo para que el puñal saliera. Signo de exclamación abierta. Ajá. Sabía que sí lo usabas. He ganado. Dijo el hombre del caballo con voz triunfante. Los otros hombres colocaron una mueca de fastidio en la boca y sacudieron la cabeza decepcionados mirando al hombre del caballo, que volvió a la vigilancia del lugar algo avergonzado. Después de mirarlo unos segundos, los otros dos hombres se dirigieron al segundo cadáver que seguía de rodillas con la espada empuñada. Parecía que se fuera a levantar en cualquier momento. El hombre mayor fue hasta la cabeza que estaba a un paso del cadáver y el más joven observó el cuerpo con la mano en la barbilla. Jamás había visto un corte tan limpio. Aún con tu habilidad esto es asombroso. Luz de luna sigue conservando su filo. Comentó admirado. Además, mira a este tipo. Siento como si fuera a levantarse en cualquier momento.
Debió tener una voluntad de acero. ¿Cómo has vencido a este? Él y el que escapó me flanqueaban. He fingido una estocada suicida contra este. Cuando trató de desviarla salté y él perdió la cabeza como resultado. Signo de exclamación abierta. Suelta la espada. Dan, quítale el brazalete del puñal y átale las manos, dijo el hombre mayor terminando de examinar la cabeza y girándose hacia él. El tono no era de amenaza sino imperativo, como una orden. Yue pensó si debía resistirse. Estos hombres parecían ser sus compañeros. Por otro lado, no conocía este bosque y nada indicaba que estuviera cerca de alguna ciudad. Podría pasar meses perdidos si escapaba. Enfrentarse a estos tres y someterles era una opción, pero los tres llevaban armadura completa y uno de ellos estaba a caballo. No había muchas oportunidades de éxito a menos que fueran unos idiotas sin igual. Además, su benefactor le había asegurado que podría tener una vida con su pueblo. Yue miró su espada. Luz de luna la había llamado uno de estos hombres. La espada era de acero brillante. Parecía un poco más ligera y delgada que las que habían usado sus asesinos y tenía una empuñadura dorada recubierta con tiras de cuero suave y un rubí enorme en el pomo. Las empuñaduras de estos hombres eran igual. Yue decidió dejar caer la espada. También se quitó el brazalete derecho y se lo tendió al que llamaron Dan, pero el hombre no le veía a él, sino que miraba a su compañero desconcertado. Signo de exclamación abierta. Vamos, Harle. No te lo tomes tan en serio. Yu nos está jugando una broma, nada más. 3 asesinos no podrían con él ni en sueños. Hasta tú tienes problemas cuando te enfrentas a él. Lo que debemos hacer es llevarlo ante el rey y este le dará una tunda por agujerear su armadura. Harle señaló la cabeza del cadáver en respuesta y luego al cuerpo decapitado. Este es Targot y el otro de allá es Sombra. Si estos dos están acá significa que el que huyó era el merodeador. La reacción de los otros dos hombres sorprendió a Yue. Dan sacó su espada como un relámpago al tiempo que daba 2 pasos atrás y se ponía en guardia. No podía sacar una espada de su vaina mientras realizabas un movimiento tan veloz y complicado como ponerte en guardia y caminar. Este hombre era excepcional. Cuando Yue miró al del caballo, este ya había sacado una lanza y tenía el cuerpo tenso y las riendas sujetas junto a un escudo, preparado para embestir al cadáver decapitado. El hombre mayor seguía impasible. Volvió a señalar el cadáver decapitado. Si no se han dado cuenta, le falta la cabeza. Los otros dos hombres no cambiaron su posición, sino que se bajaron las viseras y se afianzaron en su posición. Signo de exclamación abierta. Targot el inmortal. ¿Te suena la palabra?, preguntó Dan. A Yue se le erizaron los pelos. Bueno, en este mundo se podía revivir a los muertos. ¿Por qué no habrían de existir también los inmortales? Se dijo a sí mismo cogiendo su espada lo más rápido que pudo y poniéndose en guardia. De reojo miró el brazalete en el suelo y lamentó habérselo quitado. Era un arma menos. Aunque llevaba algunas dagas ocultas, no eran de tan fácil acceso. Sí, dicen que Nartan el Sangriento le abrió el pecho y se comió su corazón. Una semana después Targot llegó a su castillo y lo mató junto a su familia y todo bicho viviente en sus tierras. No le llaman Targot la dulce venganza por nada. Harle frunció el ceño. Signo de exclamación abierta. Hasta el rey dorado moriría si le cortan la cabeza. Ahora todos ustedes obedezcan. Tenemos pocas horas antes de que anochezca y con el merodeador cerca de aquí debemos volver al campamento sin perder tiempo. Su voz tenía tanta autoridad que Yue soltó la espada y se reprendió a sí mismo por ser tan idiota. Los otros dos hombres guardaron sus armas y levantaron sus viseras para dejar ver unos rostros muy poco convencidos. Dan se acercó a él y recogió la espada y el brazalete del suelo con gesto pesaroso. Luego le miró con tristeza. ¿Signo de interrogación abierta, Yu?, preguntó con tono lastimero mirándole a los ojos. Signo de exclamación abierta. Lo siento. Él murió, dijo Yue juntando sus manos para que el hombre le atara. Signo de exclamación abierta. Entonces es verdad. Yu ha muerto, dijo mirando a Harle. El hombre del caballo rebuscó entre sus alforjas y le aventó una soga. Dan la agarró sin mirarle siquiera y le ató las manos con ella después de sujetar la espada y el brazalete a su cintura. Quédate por allá, le indicó Harle señalando un árbol en la linde del bosque. Yue no entendió. Signo de interrogación abierta. ¿No nos vamos de este lugar?,
preguntó temiendo que quisieran dejarle allí. Primero haremos algo con estos dos, respondió dirigiéndose a su propio caballo. Yue fue hasta el lugar indicado y se sentó en el suelo a la sombra del árbol. El lugar estaba muy fresco. Los dos hombres se reunieron y el que estaba encima del caballo se apeó para reunirse con ellos al otro lado de donde estaba él. No querían que escuchara lo que tenían que decir. Yue sonrió cuando empezaron a susurrar, y cerró los ojos para escucharles. Si podía oír las hojas de los árboles tocando el suelo, no tendría problemas para escuchar los susurros de estos tres. Yo también he escuchado las historias, pero yo no era ningún hechicero, dijo Dan. No tienes que ser un hechicero para usar este conjuro. Las historias dicen que ni siquiera es un conjuro sino una oración. Roim el Blanco, el caso más nombrado, era un sacerdote y según la leyenda fueron sus oraciones lo que atrajo un alma errante a su cuerpo. Pues las historias también dicen que el alma que atrajo no se podía diferenciar de él mismo. Si no hubiera tenido una decena de espadas clavadas en su cuerpo nadie se habría enterado de su muerte. Pero este hombre ni siquiera nos ha reconocido a nosotros. Ni hablar de que se ha enfrentado a Targot, Sombra y el Merodeador sin reconocerles, dijo Harle. Esto no me gusta nada. ¿Por qué traería yo un alma a su cuerpo de esta forma? Además, ¿de verdad nos estamos tomando en cuenta las historias de personajes de leyenda? Preguntó el del bigote. Yo digo que le aporreemos la cabeza y lo llevemos con el anciano. Por si no se acuerdan, también hay historias de demonios que poseen cuerpos. Y si vamos a hacer caso a las leyendas, es mejor hacerles caso a todas. Un porrazo en la cabeza y que el anciano se encargue. No digo más. Esto me pone los pelos de punta. Yo no quería interrumpirle debido a toda la información que obtenía, pero lo del porrazo en la cabeza no le gustaba para nada. Por lo que decidió aclarar que él no era ningún demonio. Abrió los ojos. Carraspeó Yue para llamar la atención de los tres hombres. Disculpen, pero quiero aclarar que no soy ningún demonio, dijo cuando los tres hombres voltearon hacia él. Yue supo que había metido la pata cuando los tres hombres se sobresaltaron y se pusieron tensos, mirándose de reojo unos a otros. Estaba claro que no sabían que él podía escucharles. Qué estúpido soy, pensó Yue. Si se ponían a susurrar era que pensaban que él no les escuchaba. Por lo visto su benefactor les guardaba algunos secretos a sus propios compañeros. Usar un hechizo para escucharnos es justo lo que haría un demonio, dijo el de la barba con tono acusador. Lo único que hice fue cerrar los ojos para concentrarme en el sonido. Tengo buen oído, eso es todo. Yo tengo buen oído y no escucho susurros a 10 pasos de mí, volvió a acusar. Si continuaba por este camino terminaría con la cabeza abollada, comprendió Yue. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué piensas que soy un demonio? No sé cómo actúan los demonios en su mundo, pero en el mío son criaturas desquiciadas, con muchos cuernos y bocas babeantes. Creo que yo no me les parezco. ¿Qué opinan ustedes? Las historias dicen que son muy parecidos a lo que describes, admitió el hombre de mala gana. Gracias al cielo por hacer que toda la superstición humana fuera igual sin importar su mundo de origen, pensó Yue. Pero eso se refiere a su propia apariencia, no a la de las personas que poseen. Ahora, gritar como una mujer para atraer a los hombres, eso sí sería el comportamiento de un demonio. Justo lo que hacías tú antes de que llegáramos. Yue dio un suspiro. Al final terminaría con la cabeza abollada. Derian, no gritaba como una mujer para atraernos, dijo Dan colocándole una mano en el hombro al hombre que ya se disponía a poner en marcha su plan. Gritaba de miedo aporreando el suelo con su espada. De lo único que podrías acusarle es de tenerle miedo a los bichos. Dylan grita cada vez que ve una rana y no creo que esté poseído por hacer eso, concluyó Dan. Derian frunció el ceño. Al parecer trataba de pensar mientras le observaba con más confusión que con sospechas en su rostro. Yue pensó que debía agradecerle a Dylan y a sus fobias en cuanto le conociera. El anciano decidirá sobre este asunto. Derian, tú átale del árbol y vuelve al caballo luego. Dan, tú ayúdame con estos dos. El anciano no nos perdonaría si dejamos pasar esta oportunidad de obtener algunos parásitos, ordenó. Los dos hombres se apresuraron a cumplir sus órdenes y un minuto después él estaba amarrado al árbol,
y Derian montado en su caballo haciendo guardia con la lanza en la mano derecha y las riendas y el escudo de forma triangular en la izquierda. Los otros dos hombres arrastraban el cadáver decapitado para depositarlo al lado del hombre que ya habían arrastrado antes mientras Derian le amarraba del árbol. Al terminar, Dan fue deprisa hasta su caballo y revisó sus alforjas para sacar un pequeño paquete envuelto en cuero. Cuando volvió se lo entregó a Harle, que se había quitado los guanteletes de la armadura. Harle procedió a abrir el paquete. Dentro estaba otro paquete envuelto en cuero, luego más envoltura y más envolturas. Al final sacó una pequeña caja de madera de unos 3 centímetros de ancho. Dan sacó un puñal de punta fina y Harle abrió la tapa de la caja para que éste metiera la punta del puñal. Lo dejó allí unos segundos y luego lo sacó para agacharse y darle una pequeña puntada en el abdomen a los dos cadáveres. Yo estaba intrigado, pero Harle y Dan parecían muy concentrados en lo que estaban haciendo, por lo que dirigió una mirada interrogativa a Derian. Derian se dio de cuenta de su mirada, pero le ignoró por unos desconcertantes 10 segundos. Todos los habitantes del pantano llevan en sus cuerpos unos parásitos blanquecinos. Dicen que es el regalo de su dios. Para mí son unos asquerosos por tener esos bichos dentro de su cuerpo, pero más allá de eso los hechiceros y los sabios pagan grandes fortunas por esos bichos. Signo de exclamación abierta. No vamos a vender los parásitos. Le reprendió Harle. Se los entregaremos al anciano. Créeme, lo agradecerás la próxima vez que alguna puta te hunda un cuchillo en las tripas. Dijo muy serio. No tengo tiempo ni paciencia para cortejar damas. Las putas pueden ser algo peligrosas a veces, pero eso solo lo hace más interesante. Dijo Derian con una gran sonrisa. Además siempre le estás riñendo a Yu por las doncellas. ¿Qué quieres? ¿Que nos convirtamos en eunucos? Harle frunció el ceño mirando a Derian con furia. Yue supo que se preparaba a reprenderlo, pero Dan habló. Los parásitos a los que se refieren tienen un gran valor por su capacidad de curar cualquier enfermedad y cualquier herida. Dijo Dan con entusiasmo. Si eso era cierto, la tecnología de su mundo quedaría en nada ante estos bichos, pensó. Dan siguió hablando. El problema es que los habitantes del pantano son los únicos que disponen de estos parásitos. Para ellos es un asunto de religión y cualquiera que se atreva a robarlos es ejecutado. No todos. Interrumpió Derian. Algunos cazadores logran colarse en el pantano y robar los parásitos para vendérselos a los hechiceros. Estos a su vez se los venden a quienes tengan suficiente oro para comprarlos. Claro, también puedes ir y unirte a los habitantes del pantano. Así tendrías todos los parásitos que quisieras y serías libre de las enfermedades, pero terminarías igual que estos tipos. Dijo señalando los cadáveres mientras se estremecía de asco. Me dan ganas de vomitar al verles. Ya los verás cuando los saquen de los cadáveres. Son asquerosos. Para mí no hay diferencia entre estos y los que salen de la mierda cuando te tragas algo que no estaba en buen estado. Yue ya sabía que le recordaban a algo. Cuando era pequeño tuvo parásitos, y en efecto eran idénticos a los que veía ahora en la piel de estos cadáveres. Ahora que lo pensaba, en el pasado de su mundo había gente que tomaba orina para alargar su vida. ¿No serían estos parásitos algo similar? Si era así, esta gente había alcanzado un nuevo nivel en asquerosidad. No será necesario, ya los veo rectando por su piel. Dijo Yue observando a los parásitos en la piel de los cadáveres. Rectaban a gran velocidad y se estaban concentrando en el lugar donde habían pinchado los cuerpos con el puñal. ¿Sería lo que untaron en el puñal alguna clase de sebo? Debía ser así porque se estaban amasando en el lugar. Había tantos que la piel empezaba a abultarse. Sintió un frío incómodo en el estómago al ver semejante espectáculo. Tendría que estarse muriendo para dejar que le colocaran uno de esos bichos encima, pensó. En caso contrario golpearía al que lo intentara. Signo de exclamación abierta. Creo que de verdad puede verlos. Dijo una voz asombrada. Yue dejó de mirar el asqueroso montón de parásitos blanquecinos reuniéndose y dirigió la mirada hacia Dan, que era quien había hablado. Se los digo de nuevo. Un porrazo en la cabeza y estaremos más seguros. Este tipo está muy raro y a mí no me gusta correr riesgos. Sentenció Derian con evidentes ganas de golpearle. Si no te gustan los riesgos deberías saber que darle porrazos a la gente en la cabeza es un riesgo para su salud mental. Dijo Yue molesto por su insistencia en golpearle. Me he expresado mal. Dijo Derian sonriendo.
Lo que no me gustan son los riesgos que tienen que ver con mi persona. Los que corran los demás me dan igual. Si me golpeas en la cabeza, créeme que cuando me libere correrás el riesgo de ser atravesado por una espada. Gruñó Yue. Signo de exclamación abierta. Ya basta. Ordenó Harle. Tú. Dijo señalando a Yue. Si puedes ver los parásitos dime cuando se hayan reunido en esos puntos. Señaló las punzadas del puñal. Yue le dedicó una mirada amenazadora a Derian. Esperaba que eso fuera suficiente para que abandonara la idea de aporrearle la cabeza. No quería pasarse el resto de su nueva vida con retraso mental debido a un mal golpe. Derian no se inmutó, pero tampoco volvió a amenazarle, por lo que Yue miró los cadáveres para ver a los parásitos. Al fijar la vista en ellos los vio con claridad. Los blanquecinos y delgados parásitos estaban por todo el cuerpo de los dos cadáveres. Y como solo llevaban el taparrabos y las botas no entendía qué dificultad había en verles. Los parásitos no eran pequeños, debían tener unos 3 centímetros de largo, y sus movimientos tampoco pasarían desapercibidos para una persona con vista regular. Los que se dirigían a las heridas ya han llegado, pero aún hay muchos de ellos en el cuerpo. No parecen estar interesados en su cebo. Dijo Yue. Signo de exclamación abierta. Deprisa, corta ahora. Le urgió Harle a Dan. Dan se apresuró a agacharse y con el mismo puñal de punta fina cortó un pedazo de piel dejando el músculo expuesto en el vientre del cadáver decapitado. El montón de parásitos se aferró al pedazo de piel como una goma pegada de una mesa. Harle por su parte sacó un pequeño estuche de cuero y lo abrió para que Dan echara el pedazo de piel adentro con rapidez, y procediera a hacer lo mismo con el otro cadáver. Una vez terminaron se levantaron. Harle amarró la boca del pequeño estuche luciendo sorprendido por la pequeña bola de parásitos que se agitaban en su interior. Signo de exclamación abierta. Señores, somos ricos. Exclamó Derian con alegría. Putas para todos. Invito yo. Ya te lo he dicho, se los entregaremos al anciano. Replicó Harle mirando a Derian con fastidio. Derian hizo una mueca, pero no replicó. Yue dirigió su mirada a los cadáveres. Más parásitos se acercaban a la herida del abdomen del cadáver decapitado. También del otro cadáver, pero los del cadáver decapitado eran mucho más rápidos. Al llegar a las heridas que empezaban a supurar sangre, Yue comprendió por qué no había brotado sangre del cadáver decapitado. Los mismos miles de tentáculos que parecían hilos se extendieron por el músculo expuesto sellando el derramamiento de sangre. Abrió mucho los ojos al contemplar que el fluido que parecía evaporarse en el aire provenía de los parásitos. Bien, hasta aquí toda semejanza con sus antiguos invasores de la infancia, pensó Yue. Quizás estos parásitos sí que curaban enfermedades. Yue no se distrajo. Esta vez se mantuvo atento a la reacción de los otros. Ni se inmutaron ante lo que veían sus ojos. Lo que podía significar dos cosas, o no lo veían, o estaban acostumbrados a verlo y no le daban importancia. Yue decidió que, si quería evitar porrazos en la cabeza, debía asegurarse de no comentar cosas sin que antes alguno de estos sujetos las comentaran primero. Deberíamos quemar estos cuerpos, comentó Dan observando los dos cadáveres. Pienso lo mismo, pero recoger la leña necesaria llevará demasiado tiempo. Debemos volver al campamento. Harle señaló a Derian. Derian, tú al frente. Dan, desátale y súbelo a tu caballo. Irás en medio. Yo les seguiré. Dan guardó el puñal y corrió hacia Yue. Harle por su parte guardó los parásitos en las alforjas de su caballo y luego envolvió la cajita con el cebo que usaron para atraer a los parásitos y la metió en las alforjas del caballo de Dan. Luego se volvió a poner sus guanteletes y se dirigió hacia donde estaba Dan desatándole a él. Al terminar de soltarle revisaron la soga de sus manos y le indicaron el caballo de Dan. Yue se acercó deprisa. Él también quería ir a ese campamento. No quería pasar la noche a solas en este bosque. Tienes que ayudarme a subir, le dijo a Dan cuando éste y Harle se acercaron. Derian empezó a carcajearse encima de su caballo. Hasta Dan sonrió. Harle sacudió la cabeza y le cogió de la cintura, aupándole como a una ligera pluma, a pesar de que él llevaba una armadura. Signo de interrogación abierta. ¿Crees que vamos a dejar que cabalgues? Le preguntó Derian con sorna. Seguía dando pequeñas carcajadas mientras Dan le amarraba ambos pies y se subía al caballo. Agradece que no te aporreamos la cabeza y te llevamos en la grupa como a un saco de trigo, concluyó Derian.
Este tipo era un infeliz muy molesto, pensó Yue al verse sentado como una mujer con faldas cortas en una moto y amarrado de pies y manos. No voy a escapar. Si eso quisiera habría huido antes. El bosque es espeso. No podrían seguirme en estos caballos. Le dijo a Dan, que parecía más razonable que Derian y menos gruñón que Harley. Lo siento, pero no voy a soltarte. Derian es molesto a veces, pero es muy bueno identificando las cosas peligrosas. Y hasta yo debo admitir que tú no me causas una buena impresión. Eres muy raro. Signo de interrogación abierta. ¿Qué hay de raro en mí? Si me lo dices, creo que podría explicarme. ¿No te parece? Preguntó mientras comenzaban a marchar y entraban al bosque evitando las ramas bajas. Pues empieza por decirnos por qué no me reconoces ni a mí ni a los demás. No les reconozco porque nunca les había visto antes. No soy Yu. Yue pensó unos segundos si podía revelar quién era y cuál era su trato. No soy de este mundo. La verdad, ya estoy muerto al igual que su amigo. Lo único que sé es que estaba desvaneciéndome cuando escuché la voz de su compañero. Me ofrecía una nueva oportunidad de vivir a cambio de una promesa. Yo acepté y aquí estoy. No hablé con su compañero más de unas cuantas palabras. Me dio su nombre, y me dijo que debía proteger a una mujer que estaba en peligro. Me informó de los 3 sujetos que estarían cerca de su cuerpo al despertar y luego se desvaneció. Dan miró hacia atrás alarmado. Signo de interrogación abierta. ¿Qué piensas? Signo de exclamación abierta. No hay nada que pensar. Gritó Derian, que iba al frente. Yue llevaba meses sin ver a ninguna doncella. Sus demás palabras se perdieron entre los matorrales y la distancia que creció entre ellos cuando Derian emprendió el galope en su caballo. Harley pasó a su lado también a galope. Haber empezado por esa parte de la historia, dijo Dan espoleando su caballo y siguiendo a los otros 2. Las ramas de los árboles le golpeaban el rostro a Yue, y este se preguntaba en qué momento alguna de ellas, demasiado gruesa como para doblarse, le golpearía y les derribaría del caballo.